Hola, les quiero mostrar las dos maneras de hacerse las cejitas. Una va a ser con sombra y la otra con pomada. Esta va a ser con sombra y esta va a ser con pomada. La idea de hacerla en mi piel, en mi mano, es para mostrarles a ese tipo de cejitas que no tienen vellitos y cómo se ve directamente en la piel. Vamos a empezar respetando el inicio de la ceja. Hagan de cuenta que está la cejita. Vamos a ir respetando el inicio, más o menos marcándole, y vamos a depositar la sombra. Aquí no hay manera de cómo hacerlo. Lo que les quiero demostrar, lo que les quiero enseñar es que usar sombra en cejas que casi no tienen vellito puede ser una forma mucho más fácil de usarla. Entonces no hay algún tipo de regla de cómo usarla. Entonces solo voy depositando la sombrita en tu ceja, a toquecitos, como tú quieras, difuminando. Aquí lo que importa es que vayas rellenando los huequitos o vayas dándole forma a tu ceja. Entonces no importa. Vamos a ir depositando, respetando todavía el inicio. Vamos a irnos enfocando en todo el cuerpo de la ceja sin el inicio. Entonces, ahora sí, ya que creas tú la intensidad que deseas, o sea, el color fuerte más o menos es lo que tiene la sombra, vamos a ir ahora sí al inicio. Tratando de ir difuminando con el mismo pincelito que vamos usando, difuminando también del inicio. Entonces, sí queda un tono sombreado, un tono más suave que con la pomada, pero lo que les quiero mostrar es que es muy fácil y para mí es la forma más práctica, y para ir empezando es mucho mejor. Aquí lo que hago es difuminar con un cepillito y retiro el polvito que haya quedado de la sombra. Y lo que hago después es corregir. Corrijo con un corrector que tiene pincelito. Aquí puedes ir, cuando ya después de que termines con el cepillito, puedes ver qué partes se barrieron de más y puedes rellenar otra vez. Por eso les digo que es muy fácil usar la sombra. Ahora, con este corrector que les digo que yo tengo de pincelito, en realidad es el que yo uso. Aquí lo que hago es saco un producto y pongo el exceso en otra área que no sea mi ceja para no marcar tanto de corrector, para no corregir tanto con corrector. Ahí está el exceso. Y voy a corregir haciendo una línea, no tan precisa, solamente lo que quiero es corregir las partes que me salí con la sombra para que quede más alineada y tenga más figura. Aquí yo le estoy dando la forma que yo quiera. Aquí yo les recomiendo que vayan con alguien, o si ustedes se saben sacar su cejita, perfilársela bien o depilársela bien, y ya que tengan la forma será mucho más fácil maquillarla. Ahora lo que hago, perdonen que no se alcanza a apreciar aquí arriba, pero es prácticamente lo mismo, solamente estamos corrigiendo arriba y abajo, limpiando para que se vea más marcadita, que se note más la figura de la ceja. Es un más o menos. Es como solamente una explicación. Sale, trato de que no quede tan marcado y difuminar muy bien el corrector para que no se vean esas líneas tan marcadas, que no se note tan, se podría decir, falso, pero que sí se note el marquito de la ceja bien marcadita, la sombra. Es lo que queremos resaltar, porque la sombra, acuérdense que es un poquito más suave. Así quedó, más o menos. Es un ejemplo muy básico, pero de verdad que hace la gran diferencia, porque aquí todavía podemos hacia poner el tono más fuerte o bajarlo un poquito más, dependiendo de cómo nos sentamos con el cepillito. Aquí vamos a usar ya la sombra. Esa es la sombra que la pomada, perdón, la pomada que voy a usar en el ejemplo número 2, que es en este. Miren, aquí la sombra, perdón, la pomada la tienes que usar súper rápido. Aquí también empiezo igual, respetando el inicio, y voy dando forma hacia la cejita. Lo que tiene, miren, aquí ya estoy difuminando, pero aquí tienes que tener mucha rapidez, tienes que ser muy rápida y tener ya pues bastante experiencia, porque la pomada se seca, ya se secó completamente. Entonces, pueden quedar parches, eso es a lo que voy. Ahí, ni con el cepillo se borra. ¿Ya ven? La sombra es trabajarla muy rápido, entonces eso sí te pide tener un poquito más de experiencia, más práctica, pero vamos a seguir haciéndole como normalmente no lo haríamos, que es poniendo más producto. Entonces es donde se empieza a ver más marcada, con más parches, y pensamos muchas veces que no sabemos maquillar nuestra ceja, pero en realidad a veces estamos usando el producto más difícil, más complicado, entonces primero tenemos que empezar por lo más básico y de ahí vamos agarrando experiencia. Miren, aquí ya me estoy yendo al inicio y también, o sea, ya se secó. Por más que la quiera mover con el cepillito, el parche ya quedó. Entonces es la gran diferencia que hay entre pomada y sombra, que la sombra la podemos manipular todo el tiempo. Sí, a mí me encanta usar la pomada cuando voy a unos eventos que yo sé que tiene que durarme más la cejita, pero ya es con la práctica que yo he tenido durante pues varios años. Aquí miren, se nota muchísimo. Ya los vellitos que yo había dibujado con la lapicera ya no están, se borró porque sí se pone muy intensa con la pomada. Y también el tono que uses, claro, también depende de eso. Pero miren, ahí se nota el parche. Y vamos a seguir corrigiendo como normalmente lo haríamos, como lo hicimos con el primer ejemplo. Entonces, sí llega a tener un tono más intenso, llega a tener un tono pues más marcadito, y podemos sentirnos incómodas, porque si nuestra ceja es muy poquita y de repente le ponemos pomada muy intensa, nos vamos a sentir incómodas y raras, porque sí es como mucho el cambio. Entonces, si empezamos con la sombra, nos va a hacer ese efecto sombreado, ese efecto más natural. Entonces, vamos a ir subiendo la intensidad conforme nos vayamos sintiendo más cómodas. Aquí se nota la diferencia, los parches de la pomada y la difuminada de la sombra. Aquí la ventaja que tenemos, aquí ya me pasé, acá le puse correctora a la sombra, al ejemplo de la sombra, y lo que puedo hacer es pues volver otra vez a rellenar lo que pude haber quitado por error o corregido o limpiado con el corrector. Entonces es la ventaja que tiene la sombra. Sí, la desventaja es que puede durarte menos, estoy de acuerdo con eso, pero yo siento que vale la pena invertirle ese poquito tiempo y sin tanta frustración a la sombra,
porque muchas veces la pomada nos frustra y pensamos que no sabemos maquillarnos, pensamos que es muy difícil maquillarnos, pero en realidad estamos usando productos muy difíciles o con más práctica lo podemos lograr. Pero sí, yo les recomiendo que usen primero la sombra, vayan manipulándola y con el tiempo, como ustedes se vayan sintiendo más seguras, ya le van poniendo poco a poco pomada, perdón. La pomada es para trabajarla con más rapidez, con más experiencia y sobre todo así rapidez, porque se seca, entonces difuminar, poner, difuminar, porque esa recuerden que donde la ponemos, ahí se queda. Donde ponemos la pomada, ahí se queda. Entonces sí es una gran opción para cuando vayamos a un evento, pues que sí necesitamos durar todo el día con nuestras cejas intactas. Esa es una excelente opción. Pero para el día a día la sombra es perfecta para ir practicando, para ir perfeccionándonos y cada vez nos sintamos más seguras de nosotras mismas al momento de maquillarnos y sobre todo de maquillarnos nuestras cejas, que las cejas es el marco de nuestra cara. Entonces sí es pues básicamente muy importante, por eso quise iniciar este reto de 15 días con las